Hola, soy Óscar, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este BMW X3. Antes de comenzar, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También en el manual vemos que es compatible con varios modelos. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Comenzaremos elevando el vehículo. En la parte inferior tendremos que quitar dos tornillos en cada esquina y los tornillos que sujetan esta pieza central. En la pieza central que retiramos es donde realizaremos el recorte. Si os fijáis, ya viene premarcado. En este caso para la bola desmontable vertical como la que vamos a instalar. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que vemos a continuación. Retirados los tornillos, desplazaremos el tapizado y en la esquina nos encontramos un tornillo de torque. Desplazamos el plástico para que salga de su alojamiento. Quitaremos este recubrimiento plástico para quitar un tornillo que veremos a continuación. Haremos lo mismo en el otro lado. Como siempre os enseño es a intentar destapizar y desmontar las menores piezas posibles del vehículo. En esta ocasión vamos a evitar quitar el piloto y lo haremos de la siguiente forma. Primero tiraremos del lateral para que vaya saliendo las grapas que lo sujetan y ahora tiraremos de esta parte de aquí. Tiramos hacia abajo, muy importante para no dañar el piloto. En este otro lado exactamente lo mismo, muy importante, tirar hacia abajo, ¿vale? Va cogido con grapas, ya lo tenemos. La parte central la vamos a encontrar con mucha resistencia a la hora de intentar sacarla, tanto que os va a dar miedo tirar de ella. Podéis ayudaros de un sacagrapas con mucho cuidado de no coger las dos piezas a la vez, para que vaya separando y salga. Y fijaros bien, tenemos todo suelto, no tenemos ni un solo tornillo más, pero en la parte inferior lleva unas grapas de presión que también nos impiden sacar el paragolpes con normalidad. Nos ayudaremos con una espátula plástica, iremos una por una haciendo que salga. Quitadas las grapas de presión, nos quedará de soltar el cableado del paragolpes. Antes de retirar el refuerzo metálico, vamos a quitar esta pieza plástica, la cual va ubicado el sistema de apertura del portón manos libres. Quitaremos las grapas y quitaremos las grapas que sujetan el cableado para poder desconectarlo. Retiraremos la barra quitando las tuercas que lo sujetan. Esas tuercas las usaremos para sujetar también el enganche. Dependiendo de la versión que estemos instalando, podemos encontrarnos, o bien como en este caso el depósito de AdBlue, que va sujeto con un tornillo en esta parte de aquí, o podríamos encontrarnos con dos soportes que sujetan el escape. Retiramos la barra, recordar que esta ya no se utiliza. Colocaremos el enganche y pondremos las tuercas que venían sujetando el refuerzo. Colocaremos el tornillo que sujetaba el depósito de AdBlue con la ayuda de la tuerca incluido en nuestro kit. Apretaremos. Colocaremos la bola teniendo muy en cuenta el modelo que estamos colocando. En esta ocasión vamos a montar sobre los orificios para este BMW G45.
Los dos tornillos de la parte superior son tornillos de 12-25 con arandela Grower. En la parte inferior colocaremos el tornillo de 12-30 con arandela Grower con la chapa de sujeción en el lado de la derecha para la base de enchufe y en el lado de la izquierda la anilla de seguridad también con tornillo de 12-30 y arandela Grower. La pieza que hemos retirado anteriormente la colocaremos sobre el paragolpes. Tener en cuenta que también usaremos las bridas plásticas para sujetarlas sobre estos puntos. Para facilitarnos la colocación, lo que vamos a hacer antes de poner la pieza plástica es introducir la brida por aquí y por aquí. Ponemos la pieza sobre las grapas de presión y dejamos pasada la brida también por el orificio. Colocaremos el soporte de base de enchufe haciendo coincidir la ranura, la arandela y la tuerca por detrás. Y llega el momento del kit electrónico y como podéis ver en la página web, el kit recomendado es el kit Aragón CAN, el cual irá conectado a la línea de CAN bus y a un positivo directo. Ya veréis qué sencillo y rápido es de colocar en este BMW X3. Tenemos que acceder a este lateral de aquí. Si retiramos la tapa, vemos la caja de fusibles, pero los cables que nos interesan están en esta zona de aquí. Tendremos que quitar esta pieza plástica de aquí, quitando primero la tapa y después el tornillo que tenemos a continuación. En la parte inferior tenemos esta anilla de sujeción de carga, la cual quitaremos una tapa plástica y con un Torx de 40 quitaremos el tornillo. Sacamos el tapizado de esta zona, quitamos el enchufe de la luz y el enchufe del mechero que tenemos en esta parte de aquí. Retirando solamente este tapizado ya tenemos acceso al cableado que necesitamos conectar. Podemos localizar en esta manguera de aquí el cableado del CAN bus. Es el color que os marcamos en las instrucciones, que es amarillo, marrón, amarillo, rojo. Vamos a pelar el cable. Mirad, ahí lo tenemos. Colocaremos la base sobre el soporte plástico. Muy importante que el alojamiento de los tornillos nos coincida, no dejemos en el hueco libre. Lo dejaremos puesto así y de esta forma la base de enchufe abrirá de forma lateral para evitar en la medida de lo posible recortar el paragolpes. El soporte plástico de base de enchufe dispone de dos orificios en esta parte de aquí y es para lo siguiente. Dejaremos el cable de tal forma que se nos quede pegado a la altura de esos dos orificios y así evitamos que colisione con la chapa del vehículo. Apretamos la brida y cortamos el sobrante. Sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche y pasaremos el cable por esta zona de aquí, sujetándolo al cableado original del vehículo y lo pasaremos al interior retirando antes esta pieza plástica. Hay otras formas más sencillas de pasar el cableado, como sería hacer un orificio en la parte frontal, pero a mí me resulta la forma más limpia de pasar el cableado al interior. Vamos a retirar esta tapa de aireación, retiramos la rejilla de ventilación y en esta zona de aquí
quitamos el tapón. Por este mismo tapón vamos a introducir nuestra instalación. Vamos a pasar la manguera al interior por debajo de este plástico y luego terminaremos la instalación por el interior del vehículo. Ya hemos pasado el cableado al interior, por la parte inferior, como os he comentado antes. Ahora le vamos a conectar los dos cables de positivo en los dos alojamientos libres de la instalación. Esto lo conectamos en la centralita y el cable de CAN bus con la línea de CAN bus. Dejaremos encintado el cableado para que quede todo recogido. Si necesitáis el positivo de contacto y el positivo directo, disponéis de los kits auxiliares en nuestra página web. Como el cliente no lo ha solicitado, los dejamos recogidos por si en un futuro hiciese falta conectarlos. Las masas las vamos a conectar directamente al cable de masa del vehículo. Vale. Con la ayuda de la cinta de doble cara sujetaremos la centralita en la chapa del vehículo. El cable de CAN bus lo vamos a pasar hasta donde vamos a hacer el conexionado. Dejamos el cable justo hasta la distancia que necesitemos. Separamos los cables de CAN bus. Los cables amarillo, rojo y amarillo marrón son los cables de CAN bus. Lo que sucede, si os fijáis bien en las instrucciones, que si no funciona la instalación a la primera, poniendo el amarillo marrón con el naranja marrón y el amarillo rojo con el naranja verde, puede suceder lo siguiente, es que las señales de CAN bus estén cruzadas. Otra forma de saberlo, aparte de probar la instalación, es de la siguiente, con la ayuda de la punta de pruebas, en este caso de LED. Es muy importante que sea de LED, porque si es una bombilla no funcionaría. Para saber si la línea de CAN es la de alta o la de baja, vamos a hacer lo siguiente. Pinchamos el cable. Y si os fijáis, la señal es muy baja. Pinchamos la línea marrón y vemos que ya es un poquitín más alta. Este es el cable de alta y este es el de baja. Entonces este es el segundo caso que os marco en las instrucciones. El CAN de alta de nuestra instalación es el verde. Lo conectamos, hacemos como siempre el primer clic a mano y apretamos con el alicate. A continuación haremos lo mismo con el cable amarillo rojo. Apretamos con el alicate. La toma de positivo la podemos hacer de múltiples formas, debido a que en esta caja de fusibles tenemos muchas ubicaciones libres en las cuales tenemos positivo directo. Podemos hacerlo mediante un robacorrientes de fusible conectado directamente aquí, o yo lo voy a hacer de otra forma, la cual no te viene en el manual, pero os quiero enseñar todas las posibilidades que tenéis de hacer el conexionado. Quitamos las grapas de presión y le damos la vuelta. Podemos hacerlo con la anilla y el fusible aéreo conectado directamente a este cable de positivo, o como lo voy a hacer yo, mediante este conector directamente a la caja de fusibles. La clavija la vamos a introducir en este portafusibles de aquí. Para ello tenemos que hacer lo siguiente: levantar la patilla gris, pulsar y sacar toda la pieza, desplazar el patín que vemos aquí, que es el que nos permite hacer que se pueda introducir la pieza. Una vez introducida la pieza, cerramos y ya vemos cómo se queda enganchado. Lo volvemos a poner en el sitio y bloqueamos. Por este lado de aquí ya vemos que lo tenemos en esa ubicación. Ponemos el fusible y ya podemos comprobar la instalación. Muy importante que a la hora de hacer la comprobación
lo hagamos con un comprobador que tenga un mínimo de consumo. No se puede realizar la comprobación ni con punta de pruebas ni nada similar. Siempre un comprobador que tenga como mínimo medio vatio de consumo y todas las luces. Una vez hemos terminado de comprobar la instalación eléctrica, pasaremos al montaje del paragolpes. Antes de colocar la tapa, realizaremos el recorte. Simplemente con unas tijeras podemos quitar los puntos sobre los cuales va sujeto. Sujetaremos la pieza con los tornillos, teniendo en cuenta que solamente nos tendrá que sobrar el tornillo que tenemos aquí. Colocaremos la bola y con esto finalizamos el montaje de este X3. Hasta la próxima.